Bien, valoración del sistema urinario. Bien, ¿qué es el sistema urinario, no? El sistema urinario, que viene de orina, ¿no? Es aquel sistema donde hay producción de orina. Bien, el sistema urinario está compuesto por los riñones, ¿sí? Que vemos acá, dos riñones, dos uréteres que salen de cada riñón, que llegan a una vejiga y salen a través de la uretra. Pero, aparte de eso, el sistema urinario tiene varias funciones. Dentro de las funciones vamos a encontrar la principal, que es la formación de orina, la excreción de productos de desechos, regulación de electrolitos, regulación de equilibrio ácido-básico, control del equilibrio del agua, control de la presión arterial, depuración renal, regulación de la producción de eritrocitos, síntesis de forma activa de vitamina D, secreción de prostaglandina y regulación del equilibrio del calcio y el fósforo. Miren todas las actividades y todas las funciones importantes que tiene el sistema urinario. Bien. Dijimos que estaba compuesto, ¿no? Yo acá les había dicho por dos riñones, dos uréteres, vejiga y uretra. Vamos a empezar con los riñones. Los riñones se sitúan fuera de la cavidad peritoneal y a los lados de la columna vertebral, entre las vértebras T12 y L3. Fíjense acá, miren, fíjense que el riñón izquierdo, ¿sí? Porque nosotros estamos contrario a la pantalla, está un poquito más abajo que el derecho, ¿sí? Esto se debe al hígado que se encuentra acá, ¿no? Por eso está uno más, más arriba del otro. Bien, sigamos. Bien. El riñón se encuentra rodeado, ¿sí? Porque fíjense en que el riñón, si volvemos a la pantalla anterior, está como si fuera suelto dentro de la cavidad, ¿no? Está muy propenso a ser lastimado. Por eso está rodeado de un tejido conectivo fibroso, ¿no? Que lo cuida, ¿no? Que lo recubre por los vasos sanguíneos que necesitamos que se irrigue estos riñones y por el sistema linfático, ¿no? Estos tres forman lo que llamamos la cápsula renal. Acá yo se las enfoqué, ¿no? Este es el tejido conectivo fibroso y acá no se llegan a ver, pero por ahí pasan los vasos también. ¿Ven? Acá los vemos más abajo. Ya me fui. Bien, acá pueden ver que entra una vena renal y sale una arteria renal, ¿sí? La arteria renal nace de la arteria aorta, ¿sí? Descendente, y la vena renal llega a la vena cava inferior, ¿no? Ahí para el corazón. Bien, por encima de los riñones encontramos lo que llamamos las glándulas suprarrenales. Estas glándulas son encargadas de muchas de las actividades y funciones que nombramos anteriormente. Bien, el riñón se encuentra dividido en corteza, médula y pelvis, ¿sí? Tenemos lo que es la corteza, que es todo este tejido fibroso que encontramos acá, después encontramos la médula, que es como como si fuera una campanita, ¿sí? Y la pelvis renal, que es la salida, ¿no? Sobre la pelvis renal va a estar unido el uréter. Bien. Después, bueno, esto es lo que yo les decía, que tenemos el río sanguíneo, que tenemos una arteria que trae la sangre y una vena que se lleva los desechos, ¿no? Porque dentro también del riñón tenemos todas las células que hacen el funcionamiento. Bien. ¿Cómo se forma la orina, no? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo llegamos a la orina? Bien, dentro de los riñones hay miles de nefronas, ¿no? Estas son las nefronas, ¿sí? Bien, que se encargan de procesar la sangre para formar la orina. Cada nefrona está constituida por un haz de capilares que forman el glomérulo, rodeado por la cápsula glomerular, formando el corpúsculo renal. Bien, todo esto se supone que ustedes lo han visto el año pasado, ¿sí? Si no me equivoco, en biología, así que lo vamos a dar un poquito por encima, pero haciendo detalles en algunas cosas que capaz hayan quedado poco frescas todavía. Entonces, bien, son los capilares, ¿sí? Y acá se forma el glomérulo, ¿bien? Entre arterias sale vena. Bien.
Acá, ¿sí? Es donde se hace, donde se procesa y se filtra la mayor cantidad de sangre, ¿sí? Bien. Grandes cantidades de líquidos rígidos en solutos pasan de los capilares a la cápsula. Eso es lo que yo les decía. Todos estos capilares, bien, se filtran y pasan a la cápsula, ¿sí? Ahí. Bien. Después tenemos, si seguimos el recorrido, tenemos un túbulo cortoneado proximal, la asa de Henle, después encontramos el tubo contorneado distal y el tubo colector por donde se retira la orina. Acá en una línea verde les separé lo que es lo que está en parte en la corteza y otra parte en la médula, que era lo que veíamos acá, ¿no? Corteza, esta parte está en la corteza, porque ven que acá llega la arteria, ¿sí? Y la vena, así que acá está el glomérulo, y la otra parte está en la médula, ¿ven? La corteza, porque es donde llegan las arterias, y después en la médula. Perfecto. Sigamos. Bien. La formación de orina es realizada enteramente por la nefrona, a través de 3 procesos, ¿no? Nefrona dijimos que era todo esto. Hay 3 procesos: filtración glomerular, ¿sí? Que se da en el glomérulo, reabsorción tubular y secreción tubular. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Se filtra la sangre acá, ¿bien? Y va todo por el caminito. Vuelvo para atrás. Acá, en el segundo paso, donde dice reabsorción tubular, vuelve a absorberse nuevamente el líquido, pero no los solutos. ¿Bien? Y acá ya comienza la secreción tubular. Y acá en el tubo colector termina de salir la orina. Bien. Esto acá repite más o menos lo que yo les dije. En el primer paso se da la filtración glomerular, se filtra agua, nutrientes y desechos desde los capilares glomerulares hacia la nefrona. El segundo paso hay una reabsorción tubular. En el túbulo proximal casi toda el agua y los nutrientes se reabsorben nuevamente a la sangre. Tercer paso, secreción tubular, se da en el túbulo distal. Los desechos adicionales se secretan activamente de la sangre hacia el lóbulo. ¿Bien? La filtración glomerular en las mujeres es de 150 litros y en los hombres son de 180 litros. Es decir, que esto nos da una razón de una eliminación de orina en 24 horas de 1 a 2 litros. Bien. Después tenemos lo que llamamos los uréteres, ¿sí? Que habíamos dicho que eran estos. Después del riñón salían 2 uréteres que desembocan en la vejiga, ¿sí? Y yo les había comentado que los uréteres partían, ¿sí? De la pelvis renal. Bien, la orina formada en las nefronas fluye hacia la pelvis renal, ¿sí? Y después a los uréteres. Los uréteres son tubos, ¿sí? Fibros musculares que transportan la orina con movimientos peristálticos. ¿A qué les suena estos movimientos peristálticos? Estos movimientos peristálticos son los mismos movimientos que también tiene el intestino, ¿sí? Son como si fueran espasmos que ayudan a que la orina vaya transportándose hacia la vejiga. ¿Bien? Tiene una estructura, ¿sí? Donde tiene una capa serosa, una muscular, que es donde se hacen los movimientos peristálticos, y la mucosa. ¿Bien? Acá yo les puse este pedacito de foto, ¿no? Que está interesante. La pared de los uréteres está constituida por 3 capas. La masa externa es la adventicia, compuesta por tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, ¿sí? Que es todo esto. Después tenemos la adventicia, ¿no? Es la serosa, donde llegan los vasos. Después tenemos la lámina intermedia, ¿sí? Que es la capa muscular, formada por fibras de músculo liso que colaboran con el peristaltismo, ¿sí? Y la capa más interna o mucosa, que está constituida por epitelio de revestimiento, que reviste todo el uréter. Bien, sigamos. Después encontramos la vejiga. Bien, esto que vemos acá, ¿sí? Son los 2 uréteres, que vienen uno de cada riñón, y acá encontramos la uretra. Esta es nuestra vejiga. La vejiga es un órgano hueco. Fíjense que está completamente hueco, es vacío adentro, es muscular. Bien, muscular porque tiene
mucho músculo, ¿sí? Porque tenemos que tener bastante músculo, fíjense en la capa muscular que tiene, para poder contraer y vaciar la vejiga. Está ubicado detrás del pubis, si ustedes se tocan el hueso del pubis, detrás, ¿sí? Y hacen presión como arriba hacia abajo, van a encontrar la vejiga. La capacidad de la vejiga del adulto tiene una capacidad de 400 a 500 mililitros, ¿sí? O sea que yo puedo guardar acá 400 a 500 mililitros. Las capas de la pared de la vejiga, de la masa interna a la masa externa, son la mucosa epitelial que reviste, fíjense en acá, esta es la mucosa, esta blanquita finita, ¿no? Que reviste todo el interior de la vejiga. Después tenemos la submucosa con tejido cognitivo, ¿sí? Capa de músculo liso y capa externa fibrosa, que sería esta. Bien. La capa muscular permite que la vejiga se expanda o se contraiga en función de la cantidad que contenga, ¿sí? Hace que la vejiga se ensanche, complete la orina y después se contraiga para sacar la orina. Dijimos que contenía entre 400 y 500 mililitros de orina antes de que la presión interna se eleve e indique la necesidad de vaciarla a través de la micción. ¿Qué quiere decir? Yo llego a 400, 500 mililitros. Cuando supera, ¿sí? Ya va a llevar un estímulo, ¿sí? Y me va a dar esas ganas a mí de miccionar, ¿sí? Va a llegar mi estímulo y yo voy a tener la necesidad, ¿sí? De miccionar. Pero como tenemos un esfínter que es de control voluntario, o sea que yo decido, no me hago encima, ¿no? Yo tengo esa capacidad de poder decir, bueno, voy al baño y orino, ¿no? Si no, todos viviríamos orinados encima. Sí, con el tiempo y a veces hay patologías específicas que hace que uno pierda este control voluntario y tengan pérdida de orina continuamente, ¿bien? Bueno, dijimos, contiene hasta 500 mililitros de orina antes que la presión interna se eleve, indique la necesidad de vaciarla a través de la micción, eso ya se lo expliqué. Presenta un esfínter uretral interno que se relaja cuando la vejiga está llena y determina la necesidad de orinar o no, ¿no? Eso es lo que yo les comentaba. Y un segundo esfínter uretral externo está formado por músculo esquelético y es de control voluntario. ¿Vieron que dice acá, no? Un esfínter uretral interno, ¿no? Ese es como el sensor, ¿sí? Que me manda a mí el estímulo que necesito orinar, ¿bien? Y el otro esfínter lo manejo yo y decido cuándo se abre para vaciar mi vejiga. Bien, la micción es el proceso cuando la vejiga se vacía, ¿sí? O sea, la micción es orinar, ¿no? Es cuando la vejiga se vacía, ¿bien? Acá podemos ver, ¿no? La vejiga se llena, ¿sí? Se hace el estímulo, comienza a vaciarse, fíjense que como que se achicharra, y luego vuelve a llenarse otra vez de orina, ¿bien? Primer paso, llenado y tensión, ¿no? Se llena, me llega el estímulo a mí, ¿sí? Mi segundo paso es mi reflejo nervioso, que me va a decir que tengo que vaciar, y mi reflejo autónomo, ¿no? Que yo voy a ir hasta el toilet y voy a orinar. Bien, la uretra, ¿no? La uretra es un conducto muscular de paredes delgadas que canaliza la orina al exterior del organismo. Se extiende de la vejiga hasta el meato urinario, ¿bien? La uretra es un gran problema cuando tenemos que colocar la sonda vesical. En el hombre no hay inconveniente, ¿sí? Porque si vemos en su pene, tiene un solo orificio, porque comparte la uretra, ¿sí? Para el pasaje de orina y para la salida del semen en la eyaculación. En cambio, la mujer es un gran problema, ¿no? Porque cuando comenzamos a mirar, encontramos como muchos agujeros por todos lados. Entonces hay que prestar bien atención, ¿sí? Nosotros tenemos acá atrás estaría el ano, ¿bien? El orificio que más, digamos, que se ve más amplio, ¿sí? Porque tiene un músculo que se extiende más, es la vagina, ¿sí? Y luego tenemos entre el clítoris y la vagina, si extendemos bien los labios, vamos a encontrar el meato urinario, ¿bien? Que es o sea, encontramos la uretra y el meato urinario es esa salida. Esto que vemos acá le llamamos meato urinario. El cañito, entre comillas, que va, ¿sí? Desde ese meato hacia la vejiga es la uretra. En mujeres mide de 3 a 5 centímetros, ¿sí?
y el meato urinario se sitúa en posición anterior al orificio vaginal. Es importante saber cuánto mide aproximadamente para saber también cuánto de sonda tengo que colocar, ¿sí? O introducir, si tengo que colocar, por ejemplo, un sondaje vesical intermitente o una sonda vesical, ¿bien? Y en varones mide unos 20 centímetros y sirve para canalizar tanto la orina como el semen. Esto que les decía. Es el mismo tubo, ¿sí? Tanto para eyacular, ¿sí? Para la salida del semen o para la orina. Bien, la orina, ¿sí? La orina, primero, ¿no? Para saber si algo es patológico, ¿no? Tenemos que saber qué es lo normal en la orina, ¿sí? El volumen, obviamente que todas las características de la orina, como es un desecho, se elimina el desecho, varía también de si yo tomo medicación o no, ¿sí? Porque sabemos que la mayor cantidad de medicación se excreta por orina, ¿sí? Y también mi alimentación. Todo eso puede variar los valores o las características normales de la orina, que no necesariamente quiere decir que sean patológicos. Bien, por ejemplo, el volumen son de 1 a 2 litros en 24 horas. El color es un color amarillento, un ámbar, que lo podemos ver bien acá abajo. ¿Sí? La turbidez es transparente, si yo pusiera algo detrás de este frasco que vemos acá, se podría ver. El pH es entre 4,6 y 8, ¿sí? Y mi densidad varía de 1010 a 1035. ¿Estos valores son importantes para saber? Sí, son importantes. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que es normal, voy a poder detectar algo que sea patológico. Bien, ¿qué valoramos del sistema urinario nosotros como enfermeros? ¿Qué valoramos? Valoramos la función de este sistema urinario. ¿Y cómo se valora? Primero, que valoramos en todo, no solo en esto, y que tenemos que hacer mucho hincapié, es en la anamnesis, ¿sí? En la entrevista exhaustiva para poder conocer, ¿sí? A la persona. Después tenemos el examen físico, ¿sí? Y por último, las pruebas diagnósticas, ¿bien? ¿Por qué es importante valorar la función del sistema urinario? ¿No? Porque como dijimos, a través del sistema urinario se excretan la mayor cantidad de desechos y, por ejemplo, de fármacos que consumimos o que nos administran. ¿Y qué pasa? A veces uno consume tantas, digamos, eh, tantas cosas que capaz no sean sanas, ¿no? O consume mucha medicación y ese riñón se va dañando, ¿sí? Con el tiempo y deja de filtrar correctamente. Entonces, ¿qué pasa si deja de filtrar este riñón correctamente? Todos estos desechos, ¿sí? Que deberían salir, empiezan a acumularse en la sangre. Y ahí estamos en un problema, ¿está? ¿Por qué? Porque cómo sacamos todos esos desechos que se van acumulando, ¿no? Porque entonces esos desechos empiezan a circular, y al llegar a las células, vuelve el desecho. ¿Y la célula cómo va a poder trabajar si no tiene una sangre limpia, ¿sí? Es como si en mi casa yo nunca sacara la basura. Entonces, ¿qué pasa? Se acumula, se acumula, se acumula, se acumula y va a producirnos un daño a nosotros como personas, ¿no? Porque vamos a contaminarnos, podemos infectarnos, bueno, eso mismo pasa en las células, ¿sí? Eso mismo pasa en el torrente sanguíneo si nosotros no sacamos estos desechos. Bien, sigamos. La anamnesis. ¿Qué preguntamos? Obviamente que siempre se preguntan patologías previas o de base. Y sabemos que hay patologías específicas que de por sí producen daño renal, como por ejemplo la diabetes y la hipertensión, que lo estuvieron viendo en las clases anteriores, que sabemos que uno de los órganos que más afectan es al riñón. Bien, otra cosa que preguntamos, ¿sí? Es si tiene dolor al paciente, ¿no? Y si lo tiene, que nos localice, que nos explique las características, la duración, y si ese dolor tiene relación con la micción o no, ¿bien? ¿Algún antecedente de infección urinaria? Hay personas que tienen infecciones urinarias a repetición, y otra cosa, lo que hay que prestar, si bien nosotros estamos en adultos, siempre tenemos que
prestar atención porque por general las mujeres somos más propensas, ¿sí?, a contraer infección urinaria. ¿Por qué? El hombre, como dijimos, tiene, vamos a volver un poquito para atrás, fíjense, el hombre tiene un solo orificio, que no está en contacto con nada, ¿sí? En cambio, fíjense en la mujer, ¿no? Tiene el ano, la vagina y el meato urinario. Entonces, todas las bacterias que circulan, ¿sí?, que son de cada lugar, ¿no? Porque no es la misma la bacteria que yo tengo en el ano que el que tengo en el meato urinario. No es la misma que tengo en el meato urinario que tengo en la vagina o la de la vagina en el ano, ¿no? Sabemos todos que hay microorganismos que son propios del organismo, ¿bien? Una bacteria, por ejemplo, que anda mucho en el intestino y es común es la Escherichia coli. Pero ¿qué pasa? Como tenemos a veces todos muy juntos, es muy probable que la Escherichia coli migre, ¿sí?, al meato urinario y produzca una infección urinaria. Y más que nada, por ejemplo, en las edades de los 5 años, que las nenas, ¿no?, comienzan a ir al baño solas y ellas mismas tienen esa intención de limpiarse, ahí hay mucho riesgo de producir infección urinaria, porque las nenas se limpian de cualquier manera, entonces suelen arrastrar con el papel las bacterias del intestino, ¿no?, del ano, hacia el meato urinario. Por eso a veces uno hace tanto hincapié en la higiene perineal femenina, ¿no?, de la limpieza de arriba hacia abajo, ¿no?, de lo más limpio a lo más sucio, ¿bien? Por eso las mujeres son más propensas a tener infección urinaria. Bien, color y característica de la orina es algo de lo que vamos a preguntar. Números y tipos de parto, hay una asociación de los cesáreas y los partos con las infecciones urinarias, ¿bien? Las infecciones vaginales también, y los problemas de próstata, porque la próstata, a ver si vuelvo a la imagen, esta que encontramos acá es la próstata, esperen que se me fue. Acá encontramos la próstata, ¿ven? ¿Sí? Que rodea a la uretra. ¿Qué pasa? A veces la próstata en el hombre comienza a crecer, ¿no? Muchas veces cuando llega la vejez empieza a pasar esto. Es un tumor benigno, ¿no? Donde la próstata crece, 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 entonces ¿qué hace la próstata? Comienza a presionar a la uretra, entonces la orina no sale completa, entonces ¿qué pasa? Comienza a acumularse en la vejiga, ¿sí? Y produce infección. Y ustedes piensen que, vuelvo una más para atrás, ¿sí? Acá no. Vamos, bueno, en esta le puedo mostrar. Fíjense, empieza a acumularse y ¿qué va a pasar? Va a haber retorno de orina hacia el riñón. Entonces ahí comenzamos con infecciones urinarias más bien altas, ¿sí? Fíjense en que una cosa tiene relación con la otra, porque es importante valorar y porque es importante prestar atención a estas cosas. Bien, bueno, con esto con la anamnesis, ¿no? También es importante preguntar, que acá no lo anoté, pero lo voy a anotar antes de subir el Power al Classroom, es la medicación que toma, ¿no? Porque volvemos a repetir que hay mucha medicación que se excreta por el riñón, ¿bien? Perfecto. Examen físico. El examen físico, los dos principales, ¿no? El examen físico incluye todo, control de signos vitales, ¿sí? Peso, todo lo que requiere examen físico. Pero aparte vamos a hacer estos dos exámenes exclusivos para lo que es la valoración del sistema urinario, ¿no? Tenemos la palpación, ¿sí?, renal. Tenemos dos maneras, o el paciente se acuesta, le pedimos que respire hondo, colocamos una mano por debajo y la otra presionemos, y así en este caso estamos viendo el riñón derecho, lo mismo podemos hacer del lado izquierdo. Otra maniobra es pedirle al paciente que coloque una pierna sobre la silla y la otra extendida, ¿sí? Y esto va a permitir que el paciente se afloje, entonces vamos a poder palpar correctamente el riñón, y la otra es, fíjense, que es la misma que este lado, pero solo con el paciente de decúbito. Bien, esto podemos ver si el riñón está agrandado, si no está agrandado, si está inflamado. La otra que encontramos es la percusión, ¿sí? O ponemos la mano, fíjense, el borde de la mano con la palma extendida, y hacemos golpecitos donde se encuentra ubicado el riñón de ambos lados, y preguntamos al paciente si duele o no duele, ¿sí? Y lo mismo en esta es otra maniobra, apoyamos la palma de la mano sobre la espalda
y con el puño golpeamos nuestra misma mano, bien suave, ¿no? No vamos a golpear fuerte. Y esto nos va a dar pautas de pielonefritis, por general las infecciones urinarias altas se detectan de esta manera, el paciente viene con mucho dolor. Voy a volver para mostrarle esto. El paciente viene con mucho dolor en esta parte, fíjense, ¿no? Debajo de las costillas, y por general se confunde mucho con los problemas lumbares por la ubicación, ¿sí? Entonces a veces uno dice, me duele mucho la cintura, me duele mucho la cintura, debe ser lumbar, y sin embargo está cursando una infección urinaria, una pielonefritis, porque no necesariamente cursan con fiebre, pueden ser sin fiebre. Bien, si no, esa es una de las diferencias, ¿no? Si el paciente está con fiebre, yo no voy a pensar que tiene una lumbalgia, voy a pensar que tiene una infección. Bien, eso en cuanto a examen físico. Pruebas diagnósticas, ¿qué hacemos? Hacemos análisis de orina y cultivo de orina, ¿sí? El análisis es para ver las características de la orina, y el cultivo es para ver específico si hay algún germen, ¿sí?, que esté provocando alguna infección. La creatinina y la urea, estas dos, son las que nos marca la función renal, ¿sí? Después, un laboratorio, la ecografía renal, ¿sí? Acá podemos ver el riñón derecho, un TAC renal, ¿sí? En realidad, tanto la TAC y la ecografía son para ver si hay alguna patología específica, como agrandamiento, algún tumor, ¿sí? Si uno sospecha de cálculos, algo que obstruya las vías urinarias. Y bueno, y después tenemos la biopsia en caso necesario que se vea algo, ¿no? Siempre se hace con un ecógrafo. Bien. Bueno, laboratorio. Tenemos la función renal, ¿sí?, que se usa para valorar la gravedad de la afección renal y para determinar el estado de la función renal. ¿Qué pasa? La función renal, por general, cuando uno hace una rutina, ¿sí?, chequea todo, ¿no? Chequea hemograma, hematocrito, glóbulos rojos, glóbulos blancos, función hepática, ¿sí?, los triglicéridos, todo eso, y también hace la función renal. ¿Por qué? Porque le hacemos un chequeo general a la persona y necesitamos ver que todo su organismo funcione bien. Entonces, cuando hablamos de función renal, hablamos de urea y creatinina. También, cuando hacemos función renal, cuando los pacientes, ¿sí?, empiecen algún tratamiento médico con algún fármaco. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, los fármacos se excretan, ¿sí?, en la orina. Y si yo no hice un control de la función renal y yo administro medicamentos, ¿sí?, que son nefrotóxicos para el riñón, lo que voy a hacer es arruinar cada vez más su función renal. Entonces, si yo tengo una función renal normal, yo puedo dar uno que otro fármaco, ¿sí?, nefrotóxico, siempre y cuando lo dé en dosis correcta, ¿sí?, en horario correcto, con distanciamiento correcto, para que no afecte al riñón. Bien, pero por ejemplo, si yo tengo una función renal alterada, voy a tener que buscar, ¿sí?, algún remedio, ¿sí?, que no sea nefrotóxico. Voy a tener que ver qué otro remedio del que necesita mi paciente no sea nefrotóxico. ¿Bien? Bueno, la urea es un residuo de la descomposición de las proteínas, ¿sí? Los riñones filtran la urea de la sangre, pero cuando las riñones no funcionan bien, la cantidad de urea filtrada es menor y aumenta en la sangre. ¿Bien? Porque dijimos que es descomposición de proteínas, ¿sí? Es un soluto. Si bien el riñón deja pasarlo, pero si nuestra membrana no anda bien, no va a pasar toda la urea necesaria, ¿sí?, para filtrar la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a acumularse en la sangre, ¿sí? Es como que el desecho se empieza a acomodar ¿cómo es? Se me fue, acumular en la sangre, ¿bien? Y va a empezar a aumentar, entonces cuando yo hago un laboratorio me voy a encontrar que la urea va a estar por encima de estos 50, y eso me está dando la pauta de que yo tengo, ¿sí?, dañado el filtrado, ¿bien? Después tenemos lo que es la creatinina. La creatinina es el residuo de la masa y la actividad muscular. A medida que la creatinina sube en sangre, vemos que el porcentaje de función renal o filtrado es baja, ¿sí? El nivel normal en sangre es entre 0,6 a 1,2. ¿Qué quiere decir que va a filtrar? Acá vamos a ver que es baja, ¿sí? Que vamos a tener menos de 0,6,
¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro filtrado va a estar, vamos a tener más de 1,2 y vamos a ver que nuestro filtrado es bajo. Para decir que el riñón no funciona correctamente, yo voy a tener valores de urea alto y valores de creatinina alto, ¿sí? Sí puede ser que tenga un valor, uno alto y el otro no, sí, puede ser, y tendré que ver cuál es la causa, ¿bien? Pero si yo tengo un paciente con 55 miligramos de decilitro de urea y 5 miligramos de decilitros de creatinina, voy a decir que mi paciente, ¿sí?, no tiene su función renal funcionando correctamente. Bien, después tenemos lo que es análisis de orina. Tenemos el sedimento urinario, que es este que yo le dije, que es para ver las características, ¿no? Muestra de orina para establecer un nivel de referencia con el fin de aportar datos diagnósticos o con el de monitorizar los resultados del tratamiento. A veces yo puedo con el sedimento urinario, a veces no, se puede con el sedimento urinario determinar si el paciente tiene o no tiene una infección urinaria, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo, el sedimento urinario sale prácticamente enseguida. En cambio, el urocultivo requiere más tiempo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo saqué un sedimento urinario, lo veo alterado, que tiene una infección, y yo ya lo medico al paciente. Después veré, ¿sí?, con el urocultivo, si el agente el cual me está produciendo la infección, ¿sí?, es sensible al antibiótico que estoy dando. Si no es sensible, se cambia y listo. ¿Bien? Y si es sensible, yo ya adelanté días de tratamiento. Bien, el sedimento y urinario por general se hacen ambos juntos. Son los frasquitos que nos dan, los frasquitos de orina, estos que vimos acá. Esperen, que se los muestro por las dudas. Estos frasquitos que vimos acá nos hacen dos. ¿Qué diferencia hay? El sedimento urinario, yo orino directamente en el frasco, obviamente me limpio y orino en el frasco. En cambio, en el urocultivo yo tengo que hacer una limpieza exhaustiva de toda la zona perianal. ¿Por qué? Perianal, periuretral, porque, porque si no, cualquier bacteria que esté me puede contaminar, qué sé yo. Si yo no hice la correcta limpieza, por ejemplo, me puede dar una Escherichia coli, y realmente es del ano, de mi mala limpieza, ¿no?, que la orina cuando salió arrastró, y no de que realmente la Escherichia coli sea la que me está produciendo la infección. Entonces, si nosotros debemos tomar una muestra de urocultivo, debemos realizar la limpieza, ¿sí?, exhaustiva, con Pervinox, gases y Pervinox, ¿sí?, y se le dice al paciente que realice el primer chorro afuera y el resto adentro. El primer chorro es para la limpieza, ¿sí?, de la uretra y del meato. Entonces, descarto. Es como cuando a veces tiramos un chorrito de alcohol para limpiar. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Entonces acá largamos la primera orina, que nos va por arrastre limpiar lo que queda, y después el resto de orina dentro del frasco, ¿sí?, sin contaminar. Y si nos toca hacer a nosotros la muestra de orina, ¿sí?, por ejemplo, con una sonda colocamos guantes estériles, hacemos la limpieza y hacemos todo el procedimiento de manera estéril, ya que es un procedimiento invasivo. Bien, aclaramiento de creatinina es para identificar las disfunciones renales y monitorizar la función renal, ¿sí? Lo mismo que hacíamos, la creatinina que la buscábamos en sangre, se busca, ¿sí?, en orina también. Bien, después les voy a poner el valor porque se me saltió ahí. Después tenemos la orina de 24 horas, que es la que se le pide al paciente que junte, por ejemplo, en una botella, o que está internada, se la juntamos nosotros en un brocal. Se mide la cantidad de creatinina, proteínas y otros químicos secretados en la orina durante este periodo, ¿sí? Y también podemos ver, esto nos da la pauta de ver qué cantidad de orina hace el paciente en 24 horas, si no estamos realizando un control de balance. Bien, ¿qué alteraciones podemos encontrar en esta orina? Bien, podemos encontrar la piuria, ¿sí?, que es la presencia de pus en la orina, albuminuria, que es la presencia de albúmina en la orina, proteinuria, la presencia de proteínas en la orina, coluria, coloración oscura de la orina, es la que vemos tipo Coca-Cola, hematuria, presencia de sangre en la orina, glucosuria, presencia de glucosa en la orina, y también, ¿no?, esto nos puede dar la pauta, esto de ver cuánto orina el paciente y la orina 24 horas, la oliguria o la poliuria. La oliguria queda cuando uno orina poco, y la poliuria cuando uno orina demasiado. Si yo en 24 horas un paciente me orinó 5 litros, está poliúrico, ¿sí? Eso me llama la atención. Y si el paciente en 24 horas me orina, no sé, 300 mililitros, me llama la atención porque está en oliguria. Bien. Obviamente todo esto lo podemos encontrar, ¿no?, cuando hacemos la muestra acá en el frasquito, pero también
sí, existen, ¿sí?, estos frascos que son para control. En mi hospital nosotros le llamamos multistick, ¿sí? Y la verdad que en cada lugar lo llaman distinto. Este lo que tiene, ¿sí?, son varios cuadraditos de colores que cada cuadradito tiene un significado, ¿no? En este frasco lo vamos a encontrar, acá uno puede ver la orina, puede ver la densidad, el pH, podés ver también si tiene hematuria, si tiene glucosuria, si tiene proteinuria. Bien, ¿cómo se hace? Nosotros vaciamos la orina o le pedimos al paciente que orine en un frasco, ¿sí?, esta tirita la sumergimos, ¿sí?, en el frasco, agarramos una servilletita de papel, ¿sí?, esperamos un minuto y la secamos, ¿sí? Y una vez que la secamos, la comparamos con el frasco para ver los valores que tiene mi paciente. Si puedo, voy a tratar de buscarles un videíto o voy a tratar de, en el hospital, hacerles un videíto para que ustedes puedan ver cómo cambian de color y cómo se puede leer, ¿sí?